Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, le damos la bienvenida a Valeria Falabella, que es directora de Conservación Costero Marina de Wildlife Conservation Society, una organización de la sociedad civil también que trabaja en Argentina desde hace 60 años para conservar ambientes y especies silvestres del país. Desde el sur supongo que está Valeria hoy. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Sergio, un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Buen día a vos y a toda la audiencia. ¿Dónde estás? Estoy en Buenos Aires. Bueno, estamos cerca. Sí, estamos cerca. Valeria, lo que quería pedirte primero es una consideración sobre lo que venimos hablando esta mañana, que tiene que ver con la posibilidad de intervenir sobre la ley de glaciares a través de un decreto que permitiría que algunas zonas sean explotadas por la minería a pesar de la ley y toda su trayectoria, lo que significó conseguirlo y todo lo demás. ¿Qué sentís con esto? Bueno, las sensaciones son fuertes. Creo que entendiendo que hoy hay un foco puesto en salir de determinadas crisis, vulnerar el ambiente siguiendo ese objetivo es un error mayúsculo que vamos a pagar todos. Y esa ley que fue aprobada y que fue tan importante protege ecosistemas que son fundamentales, protege fuentes de agua fundamentales, y la verdad es que deberíamos ser muy cuidadosos cuando se busca revertir y volver atrás con determinadas leyes que se hicieron con cierta sabiduría. Hay un ejemplo hoy nuevamente muy similar en el Golfo San Matías, ¿no? Donde existía una ley que protegía el Golfo porque entendía la importancia, su valor en términos de biodiversidad, sus características únicas como Golfo, su belleza, sus espectáculos naturales, y se lo protegía de actividades hidrocarburíferas, y hoy se lo está tomando casi como una zona de sacrificio, ¿no? Es muy triste cuando, al menos para mí, son pésimas noticias cuando no se entiende que las principales soluciones hoy a las grandes crisis que estamos atravesando vienen de la mano de un ambiente saludable. Claro, es como una gran contradicción la que planteas, ¿no? Pretender salir de algunos problemas vulnerando el ambiente. Sí, es una contradicción que tiene consecuencias de todo tipo, pero también tiene grandes consecuencias económicas que hoy están siendo absolutamente ignoradas. La verdad que es muy llamativo eso, ¿no? Hablarnos eso sobre el Golfo San Matías y, si querés empezar por ahí, ¿no? Por las consecuencias económicas que traería la explotación de petróleo ahí. A ver, la verdad que para cualquier persona que está fuertemente interesada en revertir una crisis económica que atraviesa el país y que nadie niega obviamente lo que implica el petróleo, el gas de Vaca Muerta, son una oportunidad única, pero lo que se está, para mí, vulnerando es un principio fundamental de coexistencia entre nosotros como especie y la naturaleza, y no entender que una naturaleza que no está sana genera todavía más problemas. Entonces, había alternativas, creo que hubo decisiones mal tomadas, y exponer a un riesgo mayúsculo el Golfo San Matías y su biodiversidad para para el transporte y la comercialización de lo que produce Vaca Muerta, lo entiendo como algo inaceptable. La pérdida o el sacrificio de naturaleza
creo que es inaceptable y probablemente gran parte del problema sea que no estamos reconociendo o nos estamos olvidando de valores que son muy importantes, más allá de ignorar recomendaciones científicas y de expertos sobre estos temas, ¿no? Con este marco que acabas de plantear, ¿cuáles son los desafíos de conservación del mar argentino? Sí, hoy creo que los desafíos de conservación son globales y por supuesto tienen digamos, se representan con particularidades en distintos lugares del mundo, pero digamos, estamos atravesando, y es muy reconocido, ya nadie se permite discutir, atravesamos una crisis climática, una crisis de pérdida de biodiversidad y una crisis de contaminación, se la llama la triple crisis ambiental, y hay una crisis pandémica también, que el ser humano atravesó muy fuertemente hace unos años, pero que hoy las especies también están atravesando. En el 2023 fuimos testigos de la muerte de absolutamente todas las crías de elefante marino del sur que nacieron en Península Valdés. Fue absolutamente desgarrador para nosotros trabajar y monitorear y tomar registro de ese evento, ¿no? Y un evento asociado directamente, generado directamente por la gripe aviar. Entonces, hoy atravesamos crisis, digamos, múltiples. Perdón, pero estoy un poco engripada. Sí, ¿ya? estamos todos un poco así. Sí. Y bueno, por supuesto que el mar patagónico, el mar argentino no escapa a esas crisis, a esos golpes. El problema de la contaminación y del plástico, por ejemplo, es absolutamente global. Hoy entiendo, prácticamente no hay espacios oceánicos. A grandes profundidades hoy los organismos filtradores tienen microplástico adentro. Entonces, el problema del plástico es absoluto, es desolador para mí también. Y bueno, en el mar argentino hay oportunidades, es un ecosistema marítimo muy resiliente, porque tiene determinadas características que lo hacen bastante fuerte, incluso en el contexto del cambio climático. Por lo tanto, creo que como país, si tomamos decisiones sabias y cuidadosas, podemos generar digamos, tener un impacto a escala global en relación al cuidado del ambiente y al cuidado de especies. Hoy hay mucha más oportunidad en nuestro mar que en otros mares del mundo que están mucho más diezmados. Eso no significa que no haya desafíos. Hay múltiples especies que se encuentran en riesgo de extinción. El problema de la contaminación del mar es grande, el problema de los plásticos es grande, y los desafíos enormes en relación a, por ejemplo, el tema del Golfo San Matías, para mí es algo que siento absolutamente inaceptable, es algo que probablemente imparable, pero que me niego a aceptar que va a suceder ahí. Claro. Acá estamos también escuchándote con Hernán Nadal, que estuvo mucho tiempo en Greenpeace, Greenpeace Andino, Argentina, Chile, Colombia, que ahora trabaja, es el nuevo presidente de Aedros, que nuclea algunas organizaciones no gubernamentales. Y antes habíamos hablado de la insensibilidad de los decisores. Yo le quería incorporar a Hernán también, y que vos desde allá, desde tu lugar, Valeria, nos cuentes qué sienten frente a esto, ¿no? Porque pareciera, esto lo planteó Enrique Vial hace un rato, ¿no?, que hay una insensibilidad frente a todo esto que decía recién Valeria y que a uno se conmueve, pero los decisores parecía que no, porque van para otro lado casi de un modo, viste, como el burro con las orejas. Bueno, me parece que ella lo explicaba muy bien, ¿no? Que incluso del lado de la economía, que es lo que supuestamente priorizan, no calculan los impactos que esto va a tener en lo único que le importa. Y además, cuando hay que pagar los costos de estos desastres ambientales, eso sí lo socializan, porque eso lo terminan pagando los ciudadanos, porque casi nunca lo pagan las empresas, ¿no? Y hay un montón de ejemplos. En minería hay un montón, por ejemplo, el proceso de remediación ambiental, que las empresas desaparecen en Argentina y en otros países, y cuando hay pérdidas grandes,
de vuelta lo socializan. Ahí sí son socialistas y pasan todo el costo al Estado y nunca hacia el sector privado. Entonces, ni siquiera prestan atención a eso. Y después a lo más evidente, que son personas que niegan la ciencia. Entonces, no importa cuánto le hablemos de ciencia porque lo niegan, ya desde el punto que parten negando el cambio climático. Con lo cual todos los otros impactos lo miden de una manera, creo yo, incluso errada desde la propia mirada que ellos tienen, que es totalmente económica, como recién lo explicaba Valeria. ¿Qué decís, Valeria? Mientras hablaba yo pensaba dos cosas. Esto es totalmente personal. Yo creo que es una posición negar al cambio climático. No les creo que no crean en el cambio climático y que no entiendan y no sepan que existe y que es una realidad. Pero creo que es útil hoy, frente a las decisiones que se toman, de alguna manera esconderse en negarlo y pensar que bueno, es un invento y no es real, o no tiene que ver, no hay causas humanas atrás, porque en realidad ellos, en general, lo que se menciona es, bueno, el cambio climático es parte de ciclos propios de la Tierra, tiene un montón de motivaciones o de situaciones que lo generan, pero no hay acción humana que lo haya provocado. Entonces ellos niegan la acción humana del cambio climático, lo cual es un error, porque entonces no se toman medidas respecto a esas acciones humanas, fundamentalmente la emisión de CO2 a la atmósfera, lo que eso está ocasionando. Entonces, en primer lugar, realmente yo no creo que realmente en su interior lo desconozcan o no crean en él. Claro, sentís que es funcional, ¿no? Yo creo que es funcional a las decisiones que se quieren tomar y que es funcional básicamente a eso. Es decir, bueno, durante un tiempo negamos esto y tomamos decisiones absolutamente productivistas. Pero por otro lado, creo que es clave la ciencia, es clave el compromiso, es clave un montón de cosas, pero creo que los problemas de conservación son problemas de valores que se perdieron. Y creo que la tecnología, creo que las urgencias, muchas cosas que hoy son fabulosas porque nos unen también tapan o han dejado de lado o nos han alejado de determinados valores que antes nos conectaban con la naturaleza y con su importancia, y con un respeto y una empatía hacia ella. Hoy solamente sentimos que está a nuestro servicio, ¿no? Y hay un concepto, los servicios ecosistémicos lo grafican perfectamente. La naturaleza está para servirnos. Y en ese contexto, bueno, el sacrificio es parte de lo que necesitamos como especie, digamos. Entonces, la verdad que hay un problema de valores enorme, y creo que hay que recapacitar mucho sobre eso, ¿no? Valeria Falabella no está en la radio, pero se la escucha como si la tuviésemos enfrente, y acá Hernán Nadal. Sí, sumando a lo que decía ella, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos la paradoja que tenemos un presidente que hizo campaña hablando de la emisión como el gran problema de los argentinos. Y la emisión como el gran problema a solucionar. Pero es el mismo que niega esto que decía Valeria, que la emisión de gases de efecto invernadero son los que generan el cambio climático, y esos gases provocados por la actividad humana y por determinadas actividades más que otras. Entonces, esa paradoja, yo igual creo que algunos lo niegan, ¿no? Sabemos que las petroleras sabían del cambio climático de los 70 y lo ocultaron, ¿no? Con la misma lógica que hicieron las tabacaleras ocultando los impactos en la salud del tabaco, pero también hay algunos que realmente son muy ignorantes, ¿no? Y quieren permanecer en esa ignorancia. Yo creo que hay las dos cosas. Obviamente que hay funcionarios que son y empresarios que son muy inteligentes y que conocen realmente, y pasa lo que dice Valeria, pero yo creo que hay otros que además son ignorantes. Entonces, ¿con quién tender puentes, Valeria, no? Porque el tiempo pasa y se nos va la vida. Sí, y literalmente. Y la verdad, Sergio, mencionaste algo que es clave. Es la manera como trabajamos desde la organización en la que hoy puedo hacer mis aportes por todo este tema y con los equipos con los que trabajamos, con las organizaciones de conservación que hoy estamos trabajando en red, en algo que llamamos el Foro para la Conservación del Mar Patagónico. Hoy es clave tender puentes. Hoy no hay manera de salir
de abordar los desafíos de las crisis, sino es trabajando de manera colaborativa, participativa, con estrategias multiactor, articulando y generando sinergias y sumando todos los esfuerzos para, digamos, comenzar a poder llevar adelante de manera efectiva acciones que reviertan la situación o que permitan generar condiciones habilitantes para cuidar la integridad que existe en el ecosistema y evitar que se siga impactando cuando eso es posible o frenar y mitigar esos impactos. Gracias, Valeria, por este rato con nosotros. Te mandamos un gran abrazo. Gracias por los aportes y la claridad Gracias con que los haces. Gracias, Sergio y Hernán, un gusto y muchísimas gracias por tu programa, por tu tiempo dedicado a los temas ambientales, porque creo que las personas como vos, los comunicadores, hoy tienen un rol fundamental, que es contar sobre estos temas y contar con tanto profesionalismo para que la gente entienda que la crisis nos impacta a todos. Muchas Así gracias. que nada, muchísimas gracias a vos. Un abrazo. Valeria Falabella, que es la directora de Conservación Costero Marina de Wildlife Conservation Society, esta organización de la sociedad civil que trabaja en Argentina desde hace muchos años para conservar ese gran mundo marino que a veces no podemos ver, que nos resulta alejado, que pareciera que no fuera nuestro, pero es un verdadero mundo ahí, y que sin esos mundos es imposible la vida, ¿no? A veces nos cuesta, pero necesitamos empezar a conectar todos esos mundos que queremos o que creemos están separados, ¿no? Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.